Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos sean a un nuevo programa de Empolérate. Mi nombre es Adriana Cázares, fundadora y creadora del programa Pol Terapéutico Casia, y como siempre me acompaña mi cofundadora Perlita Yáñez. Gracias, Adri, y pues estamos muy contentas el día de hoy porque tenemos un programa especial y bueno, Adri nos va a dar más detalles sobre este programa. Bueno, pues como ustedes saben, ya llevamos varios episodios de Empolérate, pero en ninguno de ellos hemos tratado el tema de cómo nació nuestro proyecto, de cómo cada una de nosotras descubrió el pole, se acercó a esta práctica. Entonces, pues literalmente hoy va a ser de chismecito, les vamos a platicar la historia de cada una, cómo es que llegamos y cómo es que coincidimos, porque hay una historia chusca de literalmente cómo es que el destino reúne a las personas que tienen que estar juntas. Y pues bueno, este va a ser el tema del día de hoy y pues vamos a sacarle toda la sopa a nuestra querida Perlita, con la cual vamos a empezar. Ahora sí, Perlita, te tocó el confesionario. A ver, platícanos cómo es que llegas al polo. Bueno, para todos nuestros queridos, a nuestra querida audiencia, pues antes tenemos que platicarles que Adri y yo nos conocemos de mucho tiempo atrás. Ambas somos historiadoras, nuestra profesión es de historia y nos conocimos obviamente en la carrera, en lo que es la FES Acatlán en Naucalpan. Un saludo a todos nuestros compañeros de la FES Acatlán y ahí nos conocimos. Entonces, pues obviamente con el paso del tiempo, pues uno se separa, hace uno su vida, pero a mí siempre me llamó la atención el pole. Es algo muy, muy chistoso porque mi primera referencia del pole, como la de muchas personas, fue esta película de Striptease de Demi Moore. Película. Sí, entonces cuando yo la vi me quedé así súper impresionada por lo que se hacía en el tubo, independientemente si era striptease, lo que pasaba en el tubo fue algo que me impactó muchísimo. Em, Fue a principios del siglo cuando empezó pues como que el boom del pole y pues realmente eran muy poquitos los estudios que había y el único que yo había encontrado en aquel entonces fue ahí por el Metro Chapultepec, ¿no? Pero por cuestiones de trabajo, por cuestiones económicas, pues realmente no me podía yo acercar al pool. Entonces, pues lo dejé pasar, pero pues siempre estuvo como en mí ese, pues esa curiosidad, ese querer saber de qué se trataba esto del pool, ¿no? Y precisamente hace 2 años, a finales del 2022, más o menos, estuve yo buscando algunos estudios hasta que encontré uno pues cerca de mi casa. Eh, la idea era acercarme a tomar una clase muestra, pero pues desafortunadamente hubo un evento familiar que hizo que todo se atrasara. Sí. Y ya después de ahí, pues ya pasó, eso fue a finales del 2022. En el 2023, a principios del 2023, fue ya que pudo yo agendar la clase y efectivamente la persona que me recibió fue Adri, ¿no? Y fue muy chistoso porque fue así de, ¿Perla? ¿Adriana? Sí, así fue. Y dije, y obviamente pues jamás me imaginé que un compañero de la universidad pues fuera instructor de pole, ¿no? Y fue algo maravilloso porque la verdad es que verte a ti, Adri, me inspiró muchísima confianza. Yo dije, ay, bueno, al menos no voy a hacer tanto el ridículo. Pero como yo desconocía completamente todo acerca del pole, pues llegué con unos pants, ¿no? Entonces Adri me dice, oye, ¿y tu ropa de entrenamiento dónde está, no? Y yo, pues sí, vengo con mi ropa de entrenamiento, pues una playera y unos pants, porque pues, como les digo,
desconocía completamente pues de qué se trataba, ¿no? Yo me imaginé pues que iban a hacer una cuestión de calentamientos y ya, pues como ejercicios básicos en el pole, que pues no requeriría pues otro tipo de vestimenta, ¿no? Sin embargo, Adri me permitió quedarme ahí a la clase. Las chicas que estaban en ese momento, pues eran chicas de nivel intermedio. Ujú. Y obviamente cuando las vi haciendo las cosas que hacían, yo me quedé así de, wow, wow, me quedé súper impresionada y dije, no, yo sí quiero hacer esto. Sí. No me importa cuánto tiempo me lleve, no me importa el esfuerzo, no me importa si me duele, o sea, no me importa nada lo que tenga que hacer con tal de lograrlo, ¿no? Y pues fue así que me animé a empezar a asistir a las clases. Obviamente, pues me pasó lo que a muchos cuando empiezan a practicar el pole, que las cosas que no te dicen acerca del pole, todo eso me sucedió, ¿no? Porque al día siguiente de mi primera clase, santos moretones y yo, ¡ah, qué es esto, no! Y Sí. Adri con toda la tranquilidad del mundo, ah, sí, son besitos de pole. Y ese simple hecho de decirle besitos de Paul se me hizo tan bonito porque pues realmente vemos esos golpes como si fuera algo terrible, como si fuera algo malo, como si fuera realmente una lesión. Y llamarlo besitos de Paul es como decir, ya hiciste un pacto con el Paul, ya hay una relación ahí Ujú. amorosa, ahora sí que polamorosa, Polamorosa, una no relación poliamorosa, ¿eh? Polamorosa. polamorosa, ¿no? Y eso fue lo que me dio muchísima tranquilidad, muchísima confianza, que dije, bueno, ya vi que esto es parte del proceso. Y de ahí, pues, me empezó a sentir, me empezó a dar mucho, pues sí, como se me hizo algo muy, muy ya, muy natural. Hasta presumía yo mis moretones, ¿no? Miren cómo terminé de mi entrenamiento. Se me hacía como que lo máximo porque para mí era como una demostración del esfuerzo que uno hace al estar practicando, ¿no? Y la verdad es que en cada sesión a mí se me iba el tiempo como agua. Sí es difícil, sí es pesado. Sin embargo, con decirles que se me hacía más pesado el calentamiento que ya la práctica, ¿no? Entonces, cada vez que venía el calentamiento, yo, ah, esa sí la sufría, pero ya estando en el pole, pues era como que el menor de los problemas, ¿no? Así es como empecé este proceso. Pero cuéntanos, ¿llegaste también al pool por una cuestión emocional fuerte que traías, ¿no? Ahí hubo, pues básicamente varios problemas que se juntaron a la vez. Cuéntanos cómo es ese proceso, cómo el pol de alguna manera te ayuda a transitar pues esta etapa que fue bastante dura, porque déjenme decirles que Perlita llega al estudio y llega con el pelo aquí, ¿no? Y 2 clases después, literalmente con el pelo corto, 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 que yo dije, wow, se ve espectacular, pero aquí pasó algo, ¿no? O sea, hubo un cierre de ciclo, algo pasó, ¿no? Entonces, platícanos esa parte. Bueno, precisamente cuando yo tenía esta intención de empezar a practicar pole, que fue un suceso familiar, em, mi mamá es epiléptica, tenía muchos años que no le daban sus crisis, ya tenía como 30 años que ya no le daban episodios, y desafortunadamente un domingo para amanecer lunes tuvo varias crisis de epilepsia, entonces tuvo que ingresar de emergencia al hospital y estuvo ahí por 21 días. Fue un proceso pues complicado porque pues yo estaba sola, mi hijo pues se tenía que ir solo a la escuela, em, y pasó 3 semanas en el hospital. Durante ese tiempo pues también una de sus hermanas, a quien yo le agradezco mucho que fuera a apoyarme porque pues yo también tenía que presentarme en el trabajo. Entonces era ir del hospital al trabajo, del trabajo al hospital. En aquel entonces, pues yo era coordinadora académica en una escuela particular en el área de bachillerato.
Y pues sí, estaba yo con el pendiente, ¿no? Porque pues apenas era mi primera, no, bueno, era mi segundo año en ese cargo y pues estaba con la preocupación porque era un cargo importante y pues había que cubrir muchos pendientes. Entonces prácticamente en el tiempo que yo estaba en el hospital, pues era así de juntas por celular estando en el hospital y pues tratando de cubrir pendientes lo más que se podía. Estando en el hospital, ahí me comentan que el motivo del cual mi mamá inició nuevamente con estos episodios fue por causa de una infección en vías urinarias. Le hicieron su tratamiento, pero estando en el hospital le dio varios multiinfartos cerebrales. Wow. En la primera tomografía no aparecieron y precisamente estando mi tía en el hospital le hicieron una segunda tomografía y ahí apareció la lesión. A raíz de ese evento, pues mi mamá perdió la movilidad en todo lo que fue el lado derecho, le dio afasia, es decir que pues ya casi no habla y pues requiere ya cuidados permanentes. Pues obviamente estando sola con mi hijo, aunque tenía pues yo el apoyo de mis tíos, pues no es lo mismo. Pues sí fue una crisis para mí, ¿no? Entre el trabajo, entre mi mamá, entre el cuidar a mi hijo, pues sí, yo entré en crisis. Y entonces yo dije, no, es que tengo que hacer algo porque si no voy a tronar, ¿no? O sea, voy a colapsar y entonces va a ser peor, porque pues enferma mi mamá, luego enferma yo, pues no. Fue eso lo que me llevó a empezar a practicar el pole y sí, de hecho, era como que mi espacio. La hora que yo estaba ahí en el estudio era mi momento en el que me desconectaba completamente de toda mi situación que estaba viviendo y era para mí, ¿no? Lo disfrutaba, me relajaba, me sentía diferente y eso fue lo que me ayudó pues a mantenerme a flote durante esos meses, ¿no? Afortunadamente, pues la crisis de mi mamá salió bien, salió ella del hospital, pues con sus cuidados, se recuperó un poco, recuperó movilidad. Ya no ha podido hablar bien del todo, pero pues se ha recuperado y ha tratado de llevar pues una vida funcional lo más posible. Sin embargo, pues la presión de donde vino fue en mi trabajo, ¿no? Porque pues eh, en un cargo pues tienes que cumplir ciertos estándares. Sí, claro. Y yo siempre he sido muy rebelde Me consta. y no me gusta seguir los estándares, ¿no? Me gusta hacer mi santa voluntad y pues obviamente pues no me alineé y me dieron las gracias, ¿no? La verdad es que me hicieron un gran favor porque pues la verdad yo ya no sentía que estaba dejando de ser yo misma y por eso es que empecé a hacer una transición, pero el tiempo en que yo traía el cabello largo fue porque también una compañera de la universidad había pasado por cáncer de mama y durante sus quimios, pues platicando de esas veces de, oye, ¿qué puedo hacer por ti? Y me dijo, pues regálame tu cabello. Ujú. Entonces yo me di a la tarea de dejarme el cabello largo para pues dárselo a ella, ¿no? Afortunadamente, pues cuando yo tenía el cabello largo, lo suficientemente largo, pues ella ya había superado Su enfermedad. su tratamiento, su enfermedad de cáncer. Y dije, bueno, pues de todas maneras yo voy a cumplir mi palabra y por eso me corté el cabello, porque el propósito pues es donarlo a personas con Con cáncer. cáncer. Ujú. Pues vean una, yo desde que conozco a Perlita, es una persona que, como ella dice, es una persona de palabra, es una persona empática, súper amorosa. De hecho, ahí hay una pequeña anécdota que tenemos de que alguien le dijo, es que no puedo creer que seas tan amorosa, ¿no? Y las personas que la conocemos así de, pues no sabemos con qué tipo de persona se haya topado esa otra persona, pero sí, así es. Entonces, esta parte de como tú dices, del pol, tu hora que tú tenías, fue literalmente un parteaguas. Ujú. Un parteaguas Sí, de tu vida antes del pol y después del pol. sí. Definitivamente. Sí, definitivamente eso fue lo que hizo que me enamorara del pole, porque pues igual que a muchas personas, practiqué taekwondo, natación, me metí al gimnasio,
Durante la pandemia hacía ejercicio en mi casa de HIIT, pero pues como que no hallaba algo que me apasionara o algo que me dijera estar aquí, ¿no? O sea, la verdad es que nunca he sido una persona de hacer mucho ejercicio y cuando lo practico me quedo muy poco tiempo haciéndolo, ¿no? Sin embargo, el pole me encantó. Y otra de las prácticas que también me ayudó muchísimo, pues fue la danza aérea, fue como que hay un complemento, danza aérea también me empezó a gustar muchísimo, sobre todo porque era verme en un lugar en donde pues nunca te imaginas que vas a estar, ¿no? O sea, yo nunca me imaginaba pues trepándome en una tela Ujú. o pues estando en un tubo, ¿no? Y me pasó lo que a todas nos pasa. El enfrentarte con tu cuerpo, con pues con todas tus prejuicios. Y la verdad es, eso es lo que otras cosas que también me atrajo y lo que a muchas también, el hecho de que yo las veía todas con su ropita y yo decía, qué bárbaras, cómo no se sienten cohibidas, ¿no? Y las veía con toda la naturalidad del mundo y obviamente me pasó lo que a todas, al principio me daba vergüenza, igual llegaba con a ver, así el short largo, con la playerota, en fin. Y pues poco a poco fue, eso creo que es lo que agradezco también, una de las cosas que le agradezco muchísimo al Paul, que me haya permitido empezar a sentirme más segura de mí misma, aceptar mi cuerpo e inclusive mostrarlo como es, con las llantitas, con la lonja, con la celulitis, con todo. Eso fue lo que me ha ayudado muchísimo, sobre todo que lo que más generó, este cambio que se generó en mí fue precisamente porque o sea, veía que nadie se criticaba, ¿no? O sea, Ujú. nadie era así de que te morboseaba o que te veía de arriba abajo, te barría, o sea, no, o sea, todas las chicas con las que llegué a practicar, sin este prejuicio, sin esta crítica. Al contrario, pues si te veían con un cachetero así, ¡ay, qué bonito está tu cachetero! Está hermosísimo, ¿no? Y yo así de, bueno, seguramente a ti se te va a ver mejor, ¿no? Pero esa confianza que te brindan tus compañeras en el estudio es algo que a mí me ayudó también muchísimo. Em, Me hizo sentir en un espacio seguro, en un espacio cómodo, lejos de críticas, en donde podía ser yo. Creo que eso es algo que también le agradezco mucho al Paul, que es un lugar en donde puedo ser yo misma, en donde no tengo que reprimir ni mis sentimientos, ni mis pensamientos, ni siquiera mi expresión corporal, ¿no? Ujú. Eso es lo que, al menos lo que he vivido yo dentro de lo que es el Paul. Oye, cuéntame, porque, bueno, hace rato nos mencionaste a tu hijo. Ujú, ¿Cómo fue esta, pues esta noticia? Porque, bueno, nosotras somos de una generación no millennial, no les voy a decir en qué año nacimos, pero no somos millennial. Y pues crecimos en familias pues tradicionales, ¿no? ujú, sí. Muy tradicionales en algunos casos. Y desgraciadamente nos hemos enfrentado, creo que esta generación de pollers, nos hemos enfrentado a muchos prejuicios, no nada más fuera de, sino la propia familia ha sido a veces una cuña ahí muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en mi caso, cuando empezaba era así de, es que se te ven las nalgas, ¿no? Yo así de, "Ah", pero pues ni pedo, ¿no? Porque pues el Paul me lo exige, Sí, ¿no? Si no exacto. me caigo, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa cuestión de decirles, ay, ¿qué creen? Estoy practicando Paul. Sí, bueno, yo de hecho decía que iba a clases de baile. No decía que iba a clases de Paul, sino que iba a clases de baile, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya después de un tiempo, pues precisamente la primera persona que se lo dije fue a mi hijo. Em, y él lo tomó con tanta naturalidad que yo hasta me quedé así sorprendida, ¿no? Pero Ajá. efectivamente, pues él pertenece a una generación completamente distinta en donde no hay esta clase de prejuicios y pues yo se lo agradezco mucho. Y sí, eso me hizo sentir tan bien que pues de repente a veces así de, oye, mira, esto fue lo que hice, mira, esto fue lo que hice, ¿no?
Obviamente a veces había momentos que sí, sí, qué bueno, y otras veces, qué padre. Entonces, pues tener esa confianza con mi hijo de poder decirle qué era lo que estaba practicando, me daba muestra de la buena comunicación que tenemos él y yo, de esa confianza que hay entre los dos. Ya después, posteriormente, pues le dije a mi mamá, ¿no? Y fue muy chistoso porque en lugar de a espantarse, le hacía, ¿no? Entonces, pues sí, también mi mamá fue alguien amorosa. El resto de mi familia, pues sí recibí comentarios de, ahora te vas a dedicar a eso y vas a trabajar de eso. Y yo, no, no, no voy a ser teibolera, no. Em, pero pues el resto de mi familia ya pues lo toma muy bien, al contrario, hasta dicen, ay, qué padre, oye, te admiramos por atreverte a hacer este tipo de cosas. Fue cuando empecé a subir videos en mis redes sociales, porque pues la verdad, pues Adri es testigo de que me dice, ¿y por qué no subes tus videos? Ujú. Más que por la cuestión de la crítica o de que me vieran con un conjunto de pole, era porque la verdad, pues no tengo todavía una buena técnica, ni tampoco tengo las habilidades que se requiere para el pole. Más que nada por eso, pues no subía yo mis videos, ¿no? Ya cuando empecé a ver mis pequeños resultados que eran favorecedores, entonces sí, ¿no? Y sobre todo porque yo quería mostrar que, pues que vieran que el pole no es fácil, ¿no? Que es estar practicando y practicando y practicando. Entonces empecé a hacer como que estos videos en donde muestro todo el proceso Ujú. y ya, el resultado final. Eso fue lo que también me ha ayudado mucho como, pues, a querer mejorar, ¿no? Wow, pues es una historia muy padre. Eh, de esto parte el hecho de que nosotras hayamos decidido empezar un proyecto en conjunto porque nos dimos cuenta que el Paul nos ayudó a sanar algunas cosas emocionalmente. Entonces, platicando literalmente un día en clase, estábamos así de, oye, es que fíjate que yo tengo esta idea, ¿no? Y Perlita así de, ¿en serio? Yo también coincido. Y entonces, desde ese momento empezamos a trabajar en conjunto este proyecto que dio como resultado Pol Terapéutico y pues hasta la fecha seguimos, ¿no? Afortunadamente se nos dio la oportunidad de tener un espacio propio, este programa y los talleres que también tenemos. Entonces, bueno, pues vamos para adelante y solamente queremos que ustedes sepan cómo es que, pues literalmente la vida nos juntó y de ahí pues empezamos a generar todo esto, ¿no? Así es, Adri, pero pues también ella nos tiene que contar su parte, ¿no? Porque pues yo ya les conté la mía, pero pues nos falta saber cómo es que Adri llega a estos espacios del pol y se convierte en instructor. A ver, ahora cuéntanos tú, Adri, ¿cómo es que tú te animaste al pol, cómo lo conociste por primera vez y qué fue lo que te llevó a practicarlo? Pues mira, yo ya había visto la academia, había una academia, los que vivan más o menos por Insurgente Centro, a lo mejor en alguna ocasión la vieron, pues cerca de mi casa. Y yo traía como también esa espinita, ¿no? De, ay, qué padre se ve y todo, ¿no? Pues por muchas cuestiones nunca se dio. Eh, Tuve una depresión muy fuerte, prácticamente estuve, literalmente lo digo, estuve a punto del suicidio. Esto debido a una ruptura pues, de pareja. Mi matrimonio de 7 años pues terminó y pues uno lo dice muy fácil, ¿no? Pero con una ruptura de ese calibre, pues no nada más se muere tu relación, ¿no? Se mueren tus expectativas de vida, se muere un tipo de vida que habías tenido hasta ese momento, se mueren ilusiones, se mueren muchas cosas, ¿no? Entonces la verdad es que yo estaba fatal, ¿no? Fatal. Al grado de que dejé de verme en el espejo, dejé de comer, dejé de muchas cosas al lado hasta que un día literalmente fue así de, a ver, no, ya, necesito que te levantes y vayas a terapia, ¿no? Yo ya había tenido terapia con mi doctora
Y fue muy chusco, la verdad, fue muy chusco porque cuando ella abre la puerta y me ve, literalmente hizo una cara de espanto, ¿no? Y yo vi su cara y fue así de, ay, pero ¿qué? O sea, no me vestí, ¿qué pasó? ¿No? O sea, y ni siquiera había entrado al consultorio cuando me dijo, Adriana, estás muy mal, te ves muy mal. Y yo dije, ¿qué, o sea, qué pasa, no? O sea, definitivamente estoy muy mal para que en la puerta del consultorio me digan que estoy así, ¿no? Entonces, ya en sesión me empezó a decir que, pues, mi caso era de medicamento, ¿no? Yo soy enemiga del medicamento por varias cuestiones que he visto. Y le dije, no, es que yo no quiero tomar medicamento. Me dijo, pues entonces necesito que te actives, necesito que te vayas a hacer ejercicio. Y yo así, y literalmente me le quedé viendo y por dentro pensé, dije, no me puedo levantar de la cama literalmente. ¿Y Ujú. tú quieres que me vaya a hacer ejercicio? O sea, ¿cómo te explico, no? Entonces ya me dijo, no, pues vete a caminar con tus perros, vete a correr, vete al gimnasio. Y yo así de, dije, a caminar con mis perros, ok. Dije, no, no es una opción porque pues no tengo el ánimo, ¿no? Correr no puedo porque tengo unas lesiones en las rodillas. El gimnasio, la verdad, y discúlpenme a todos los que son fanáticos, pero para mí se me hace algo muy aburrido, muy tedioso. Entonces dije, no. Y pues yo hice un compromiso con ella en el sentido de que lo iba a intentar porque sí, definitivamente dije, yo no quiero tomar ningún tipo de medicamento. Y curiosamente, en algún momento que yo voy recorriendo la calle, precisamente por Insurgentes, veo el estudio y dije, pues como que muchas opciones no tengo, entonces vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entro, veo una clase muestra, veo a las chicas de cabeza y dije, wow, o sea, ¿cómo es posible que esto se pueda hacer en un tubo? Y me inscribí. A la segunda clase ya mi instructor, Miki Álvarez, con él empecé. Un saludo, Miki. Se te quiere por acá. Ya me había puesto de cabeza y no lo voy a negar, o sea, mi primera clase fue súper intensa. Me enamoré del pole, pero al otro día literalmente yo no podía moverme. Sí. O sea, literalmente estaba así en la cama de, no, yo renuncio, o sea, esto no es para mí, me duelen partes del cuerpo que yo no sabía que tenía. O sea, fue muy fuerte, eh, pero dije no. O sea, uno como coach sabe que no podemos darle espacio al dolor en el sentido de decir, ay, es que me duele mucho y ya no lo hago, ¿no? Al Ujú. contrario, la práctica requiere que te sigas moviendo porque si no, pues nunca va a dejar de dolerte el cuerpo. Y bueno, dije, pues vamos, ¿no? Vamos. Empecé a tomar mis clases regularmente. Sentí por primera vez lo que era que algo te apasionara, porque por ejemplo, yo veía por ejemplo, a mi expareja que era súper adicto al deporte y se levantaba súper temprano y corría y hacía bicicleta y nadaba y yo decía, ay no, qué flojera, es domingo, o sea, tan tranquilo que puede estar uno en su cama, ¿no? Y a las 7 de la mañana y dije, ay no, 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 bueno, pues los sábados y los domingos yo estaba entrenando, ¿no? Y Ujú. eso era lo que a mí me maravillaba porque yo decía, Adriana, esta no eres tú, o sea, esta no eres tú, ¿no? Y bueno, de ahí empieza esta cuestión. Obviamente mi estado emocional mejora gracias Ujú. a las clases, gracias a los avances, porque esto también es bien importante cuando uno ve que va avanzando y puede hacer cosas más complicadas y ves que Sí. vas generando fuerza y ves que vas generando resistencia y te ves, es así de wow, ¿no? Sí. O sea, de aquí no me sacan, ¿no? Entonces fue un proceso largo, doloroso, muy doloroso, tanto física como emocionalmente, porque no nada más era la cuestión emocional que yo traía de depresión, sino también lo mismo que le pasó a Perlita y lo mismo que nos pasa a muchas, ¿no?
yo llego con mis bermudas hasta acá y mi instructora así de, no, 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 no. Son shorts más cortos, ¿no? Entonces así de, no, pero, ¿no? O sea, Ujú. aceptar mi cuerpo, aceptarme como soy, fue también muy complicado porque yo era así de, no, o sea, pero no me vean, ¿no? Entonces fueron como muchas cosas que pasaron al mismo tiempo para que yo pudiera como que romper con todo esto Sí. y pues ahora sí que seguirle, ¿no? Porque como les comentaba hace ratito, ¿no? Cuando empecé a subir como videos, era así de, pero es que cómo se te ven las nalgas, ¿no? Yo así de, ¿y? O sea, Ujú. no, son mis nalgas, o sea, no son las tuyas, ¿no? Entonces, pues de ahí nació el amor al pole, de literalmente de lo que para mí en su momento fue una tragedia, ya después agradecí esa separación, pero pues nació esto, ¿no? Nació esta Sí. pasión. Y déjenme decirles que Adri en la universidad era un palito. O sea, estaba flaquita, flaquita, flaquita. Era un palito, ¿no? Cuando la vi después de muchos años, yo me quedé así, wow, impresionada por el cambio físico que había tenido. Ahora tiene un cuerpazo espectacular, esa musculatura. Y sí, efectivamente, yo también me di cuenta en los brazos cómo empezó a cambiar en la espalda, porque pues yo también tenía brazos de fideo y de repente empiezo a ver conejitos y yo, oh, ¿no? Sí. Y eso es algo que ningún deporte me lo había brindado. Pero, o sea, Adri, y sí realmente el cambio, tanto en lo mental como en lo físico, fue impresionante. Y después, Adri, ¿cuánto tiempo pasó después cuando empezaste a ser ya instructora? Sí pasaron varios años, fueron más o menos como 4 años. Yo empiezo a seguir a una de mis instructoras que tenía en este estudio y pues vamos como de estudio en estudio porque ella no tenía un lugar fijo y pues literalmente donde nos podía dar clase pues había un grupo que pues que la seguíamos, ¿no? Tiempo después ella logra poner su estudio, yo sigo tomando clases, nos invita a tomar un curso especial para instructor, lo tomamos varias y bueno, yo la verdad es que nunca pensé, la verdad, nunca pensé dar clases. Yo soy maestra por naturaleza, por eso estudié historia. A mí me gusta mucho dar clase. Entonces, de alguna manera, pues yo ya tenía las bases, ¿no? Ya había trabajado como maestra en prepa, en secundaria, entonces yo ya tenía las bases de pararme frente a una clase, ¿no? Sí. Pero, pues nunca me imaginé, pues empezar a dar clases de pool, ¿no? Hasta que, pues literalmente se dio el hecho de que la dueña del estudio pues tiene que salir de México, se va un rato a Querétaro y fue así de, pues vas, ¿no? Ya estás, vas, ¿no? Yo así de, no, Wow. pero espérame, no, o sea, ¿cómo? No, 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 sí, ya vas, ¿no? Entonces, sí fue un cambio así como que súper brusco, porque pues no es lo mismo pararte frente a un salón de clases y estar ahí en el pizarrón y explicar cosas y todo, a literalmente súbete y dale ejemplo de cómo se hace, ¿no? Es completamente diferente. La paciencia, la comunicación con los alumnos es súper importante. El entender sobre todo que Ujú. somos diferentes, ¿no? En una clase de polo primero que tenemos que aprender tanto alumnos como instructores es no compares, no te compares, ¿no? Exacto. En ningún sentido. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy fuerte, pero no tengo gran flexibilidad, ¿no? Entonces, hay cosas que puedo hacer literalmente con la mano en la cintura, pero hay otras cosas que no, porque no me alcanzo mi pierna o no me alcanzo a hacer un arco de espalda, por ejemplo, ¿no? Y va a haber personas que sí lo hagan, ¿no? Ujú. Va a haber personas que sean súper flexibles, va a haber personas que sean súper fuertes, va a haber personas que no tengan ni flex ni fuerza, ¿no? Pero eso no impide que no lo puedan hacer.
es un proceso también, y esto lo tenemos que entender, ¿no? Porque muchas veces llegan y es que no tengo fuerza, no me puedo cargar, ¿no? O sea, no es llegar y, sí, ya me voy a colgar. No, la fuerza se va generando, ¿no? Así es. Y con lo que me comentabas hace rato de que, por ejemplo, empezaste a ver músculo, obviamente el cuerpo empieza a cambiar con la práctica, ¿no? Ujú. Y esto es a base de constancia, simple y sencillamente es esto, ¿no? El no desesperarnos. El pole, aparte de literalmente aparte de la parte física, nos ayuda mucho con la cuestión mental, ¿no? Trabajar la frustración, Sí. trabajar esta cuestión de, de autosabotaje, de no me sale, y como no me sale, ya lo voy a mandar a la fregada, ¿no? O sea, no, es de, ok, no me sale en este momento porque a lo mejor no tengo la fuerza, porque a lo mejor me falta colocarme bien, pero en algún momento me va a salir, ¿no? Ujú. En algún momento lo voy a poder hacer y eso me va a permitir empezar a hacer cosas cada vez más complicadas, ¿no? Entonces, pues así fue ese cambio. Y bueno, ahora en esta nueva etapa que estás viviendo como coach, ¿cuál ha sido tu mayor reto ya como coach? Híjole, yo creo que como coach hay muchos, muchos. El seguir aprendiendo, eh, en definitiva, creo que los polers, y seas coach o seas alumno, nunca dejas de aprender, ¿no? Nunca, nunca dejas de aprender porque el cuerpo es tan maravilloso y tan fantástico que te permite hacer cosas que, pues, que no te imaginas, ¿no? Hay muchos movimientos que ya están como, que son como base del pole, pero siguen creándose movimientos, siguen creándose figuras, siguen implementándose nuevas técnicas y, por ejemplo, esto lo vimos en Exotic, que ya tenemos una combinación de twerk dentro del Exotic. Ujú. El pole se va nutriendo de muchas cosas, ¿no? Entonces, seguirte actualizando y sobre todo el entender que como coach tu función es que tu alumno crezca, ¿no? Ujú. Y dependiendo de las capacidades de ellos, muchas veces van a hacer más y mejores cosas que tú, ¿no? Y alentarlos a que lo sean, porque me ha tocado ver en muchas partes que es así de, no, yo soy el coach, yo soy la estrella y tú no puedes, ¿no? Y no, es al contrario, ¿no? Al contrario es de, tú puedes ser mejor, tú puedes brillar, no te detengas, ¿no? A veces Ujú. también mucho es de que no, no te vayas, solamente toma clases conmigo. No, nútranse, tomen talleres, prueben diferentes academias. Cada uno de nosotros como coach les vamos a aportar algo a su crecimiento, Así ¿sí? es. Y eso es súper importante porque el día de mañana van a tener una gama amplísima de cosas que pueden utilizar para ser mucho mejores. Sí, yo creo que algo muy importante con lo que acabas de mencionar, Adri, y fue un proceso diferente en el sentido de que hemos visto a muchas chicas que empiezan obviamente como alumnas y después ellas mismas por decisión toman ese paso como instructoras, ¿no? Inclusive con poco tiempo, hay algunas que llevan 6 meses, un año e inmediatamente se lanzan a poner un estudio, a ser instructoras y sin embargo vemos como en el caso de Adri, que después de mucho tiempo a ella la invitan a ser instructora, ¿no? Lo que nos muestra que pues para ser coach eh, no basta solamente con tener una certificación. Insistimos, es muy importante, este es un tema también un poco polémico, Muy álgido. porque muy álgido, porque es cierto que tiene que haber un documento que te valide porque la certificación pues te da ciertos elementos teóricos que todo coach debe de conocer, pero eh, es como dice la frase, la práctica hace al maestro. Entonces tú podrás tener todas las certificaciones que tú gustes y mandes, pero si no tienes los pies en la tierra, pues difícilmente inclusive vas a poder evolucionar como coach. ¿Por qué lo menciono? Porque
ha habido casos de coaches que pues sí, se suben a su pedestal, ¿no? Ujú. Y pues yo nada más les voy a dar a cierto tipo de alumnos o en cierto tipo de lugares o solamente bajo X o Y circunstancia, ¿no? Ujú. Hay, desafortunadamente hemos encontrado coaches que pues no les gusta trabajar con las primerizas. Cuando trabajar con primerizas te ayuda muchísimo a practicar la paciencia, a practicar la empatía, inclusive, Ujú. e inclusive a ti mismo como coach a mejorar. Eso es lo que yo he visto Sí. de este lado como alumna. No sé tú qué opinas, Adri. Bueno, de esos casos conozco varios. Eh, yo creo que como coach no podemos hacer como esa diferencia, ¿no? Eh, Habrá casos en los cuales tengas una clase muy llena, por ejemplo, y tengas multinivel, Ujú, tengas alumnas muy avanzadas y tengas alumnas muy básicas, ¿no? A lo mejor en algunos casos sí es de que, es que les pone más atención a las avanzadas. No es eso. Lo que pasa es que están haciendo figuras más complicadas que requieren un espoteo más cuidadoso, es decir, claro. estar cuidando que no se vayan a caer, ¿no? Pero sí definitivamente, o sea, una persona que llega de primera vez a una clase, ese es el momento en el cual tú sabes si se va o no se va a enamorar del burro, ¿no? Ujú, Y gran parte de ese amor va a surgir de cómo le vaya en esa clase, ¿no? No nada más en el aspecto físico, sino en el aspecto del ambiente, ¿no? O sea, si yo veo que mi claro. instructor nada más viene y me dice, sí, vas a hacer esto y esto y esto, pero no me explica, o se va toda la clase por otro lado, o de plano, en ningún momento viene a verme, pues va a decir como de, pues no sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal, no sé si este dolorcito que tengo en este momento es normal, si no es normal, no sé si estos moretones son normales, soy invisible, ¿no? Ujú, Y eso es lo que debemos de evitar, porque no sabemos si ahí hay una semillita de alguien que va a crecer muchísimo, ¿no? claro. Como en el caso de varias de mis alumnas que tengo que a muchas les costó uno y la mitad del otro, pero que ahorita yo las veo y soy la más orgullosa del mundo porque digo, wow, ¿no? O sea, Claro. yo la vi, yo empecé con ella, yo empecé a enseñarle sus giros, yo empecé a enseñarle una escalada y ahorita ya me hace cosas maravillosas en el tubo, Ujú. ¿no? Entonces, sí es muy importante que no hagamos como literalmente esta discriminación, ¿no? Así de, ay, no, tú eres principiante, me das mucha flojera, ¿no? Porque eso es lo que he oído muchas veces de instructores, así de, oye, ¿no? O Ujú. sea, no sabes quién es, no sabes qué potencial tiene, ¿no? Claro, yo creo que algo maravilloso que pasa en el caso de los instructores es ver esta evolución de los alumnos, ¿no? Yo no soy instructora, pero sí me ha tocado ver la evolución de mis compañeras y hasta a mí me llena de orgullo. Entonces, con mayor razón a la instructora que está ahí, que ha visto no solamente el esfuerzo de la alumna, sino que ella, el instructor, ha aportado muchísimo para la evolución de las personas, pues es maravilloso, ¿no? Sí. Sí. Y también, Adri, ¿qué importancia es para un coach que también se siga preparando, que vaya? ¿Cuáles son los cuidados que el coach tiene que tener para sí mismo? Bueno, pues esto es algo bien importante. Cuestiones como la alimentación, como el buen descanso es súper importante. A veces creemos que es de, no, es que yo tengo que entrenar todos los días. Puedes entrenar todos los días, pero con un debido descanso, ¿no? No conozco Poler a la fecha que no tenga lesiones. Por ejemplo, Ujú. yo tengo ambos hombros lesionados, tengo una rodilla lesionada y esto ha sido Guau. pues por la práctica, ¿no? Por caídas, por bueno, trabajo excesivo, por no calentar. Eso es bien importante. Una Ujú. de las lesiones importantes que yo tengo en uno de los hombros es por esto, ¿no? Porque a El veces no le calentamiento. damos, sobre todo cuando estamos empezando, y esta es una lesión que yo tengo de principiante, es de que, no importa, ¿no? O sea, no importa el calentamiento, yo agarré y me subo, ¿no? Y no, el calentamiento es la base de nuestra clase. Y un buen coach sabe
que voy a trabajar un calentamiento dependiendo de lo que vaya a trabajar en la clase, ¿no? Si voy a ver una figura que tengo que usar un arco de espalda, tengo que calentar espalda, ¿no? Tengo que calentar esa parte del cuerpo. Entonces, muchas veces los alumnos no le dan el debido respeto ni la importancia que tiene esta parte de la clase. Es súper, súper, súper importante. A mí me han dicho muchas veces, es que eres súper ruda, ¿no? Sí, la verdad es que sí soy muy ruda en el calentamiento, pero a la fecha no he tenido nadie que me diga, es que me lesioné, ¿no? Sí, Y eso sí sí he es dado cierto. muchos regaños en ese sentido de que me llegan tarde a clase, por ejemplo, y es de, sí, nada más lo voy a hacer así y ya calenté, ¿no? No, o sea, creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos con nuestro cuerpo en el sentido de cuidarlo. También eso es muy importante. Hay que tratar de que los chicos entiendan que como instructor no damos una clase, damos tres, cuatro clases al día, ¿no? Sí, Entonces nos cansamos, a veces damos clases lesionados, a veces damos clases cansados y hambrientos, porque sí, sí, sí porque a veces pasa. ni comen. Sí, Entonces, muchas veces tratamos de dar lo máximo en cada clase, pero a veces no podemos ya ni siquiera subirnos al tubo, ¿no? Entonces nos apoyamos de ujú, alumnos que ya tengan como la experiencia, pero en muchos casos es así de, pero ¿por qué no te subes tú, no? Y es ujú. así de, ay, bebé, tengo ya cuatro clases, ¿no? Esta ya es la última, ¿no? Denme chance también, ¿no? Entonces también es pedirles un poquito de comprensión en ese sentido, porque sí llega un momento en que estamos agotados, ¿no? Sí, Agotados tanto física como mentalmente, porque cada clase es diferente, cada persona es diferente. Aunque no lo crean, una clase multinivel es sumamente agotadora complicado, sí. porque cada quien está haciendo algo diferente, hay que ponerle una atención especial a cada quien y entonces eso nos complica mucho a veces una clase, ¿no? Entonces, sí son muchas cuestiones que a lo mejor pues no se visibilizan tanto, ¿no? Así como que, pues tú das la clase y ya, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esa clase, ¿no? O sea, sí es complicado. Claro, no hay que perder de vista que al final de cuentas somos humanos, los instructores también se pueden equivocar, pueden tener un mal día, a lo mejor dicen algo que no nos gusta, que nos incomoda, pero pues es como todos, a veces uno dice o hace cosas que no tomas conciencia de las consecuencias que puede tener. Entonces, creo que es importante generar también esa confianza de acercarnos al coach cuando algo no nos parece, ya sea algo que nos dijo, algo que hizo o inclusive hasta una misma instrucción. Es importante acercarnos al coach y comentárselo porque ustedes ya lo han visto, así, si nosotros como practicantes es pesado, es cansado, tenemos un montón de cosas que atender, la familia y otras ocupaciones, pues también el coach. El coach también tiene otras responsabilidades y como bien lo dice Adri, no es nada más tu clase, cubre dos, tres, cuatro, a veces hasta toda una jornada completa de un día o toda la semana, en fin, por eso es que vemos que en los estudios hay distintos instructores, porque créanme, y yo lo he visto con Adri, se avienta 6 clases seguidas, bueno, no seguidas, pero sí al menos de una jornada completa, Sí. y créanme que yo sí he visto cómo termina, pero completamente agotada, ¿no? Entonces la invitación es también para nosotros como practicantes ser ese reconocimiento que les damos a nuestros coaches, pues también que vaya en ese sentido de la empatía, de que si vemos que hubo una mala contestación o que no llega con toda la mejor actitud, bueno, es que a lo mejor está viviendo un proceso que pues que no lo puede exteriorizar, ¿no? A veces el ser amigo del coach creemos que es que va a ser una situación permisiva y no. De eso no se trata la amistad con el coach, de que, ay, pues dame chance de llegar tarde, ay, pues dame chance de brincarme esto del entrenamiento. No, la amistad con el coach va de que así como tú me apoyas, yo también te apoyo, te llevo aunque sea una agüita, una coca, lo que sea, te invito a comer,
porque pues sí, ellos también tienen este proceso de preparación que nosotros también tenemos que valorar, porque en la medida que ellos estén bien, pues también nosotros vamos a tener un buen entrenamiento, ¿no? Y bueno, pues gracias Adri por esta hermosa entrevista que me hiciste. Gracias a ti, Perlita. Ya conocen un poquito más de nuestra vida, de cómo llegamos al pol. Faltó todavía hablar del nacimiento de pol De pol terapéutico como terapéutico, nación. pero les recomendamos que vean nuestro primer episodio, que fue con el que abrimos acerca de los talleres que nosotros llevamos a cabo. Ahorita los tenemos en suspensión, pero esperamos nuevamente reanudarlo porque estamos muy contentas porque este proyecto sigue creciendo, estamos conociendo a gente maravillosa que ustedes han visto aquí en estas entrevistas. Y pues se vienen muchas cosas buenas y algo que queremos compartir con ustedes es que precisamente a raíz de estas conversaciones que tuvimos acerca de la importancia de que el POL sea una actividad integral en el sentido de que nos ayuda en lo físico, en lo emocional y en lo mental, fue que surgió POL Terapéutico Casia y por eso tomamos la decisión de registrarlo. Este proceso nos llevó algo de tiempo, pero pues ya, Finalmente ya somos marca registrada y bueno, pues de aquí para adelante porque fue un arduo proceso, tardado, sí, pero finalmente ya está nuestra marca. así es, Adri. Y pues bueno, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Recuerden seguirnos en Polterapéutico Casia, en Instagram, TikTok y Facebook. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.